Hola, hoy se ha quedado en la clase este problemita en el tintero y os dije que lo iba a resolver en un vídeo. Estamos trabajando con interferencia. Pues bien, este problemita dice lo siguiente: dos ondas transversales que vibran en el mismo plano, vamos a suponer verticalmente, para que cuando interfieran se superpongan en el mismo plano, se propagan a lo largo de una cuerda en el mismo sentido. Pues vamos a suponer, por ejemplo, sentido positivo, ¿vale? Ya sé que dentro del seno o el coseno voy a poner este argumento. ¿Sí? Signos diferentes significa que va en el sentido positivo del eje X, en las dos. Si quisiéramos lo podríamos hacer en el sentido negativo. Somos libres para tomar esas decisiones. Pero normalmente hay que decirlo, Dice que la frecuencia de las dos ondas es de 100 hercios. Lo voy a ir poniendo aquí. Y la longitud de onda de las dos ondas es de 2 metros. Con una amplitud de 2 centímetros las dos ondas. Luego eso es la amplitud 1 es igual a la amplitud 2. Y la voy a llamar A'. No la llamo A porque A la reservo para la onda total que se forma, la de interferencia. Vale, y esto es 2 centímetros, que lo voy a poner en metros. Ya está, en metros. Bien, y me dicen que están desfasadas 60 grados. ¿Qué significa eso? Las dos ondas se mueven a lo largo del eje X y en cualquier punto el desfase, si una onda es así, ¿vale? Están desfasadas en 60 grados, no lo sé, pero todo el momento, todo es 60 grados en cualquier momento. Pues bien, si yo me imagino que el foco de, por ejemplo, de esta está aquí, yo me puedo imaginar que las dos ondas tienen el foco, ¿vale?, en el mismo punto, y el foco también están desfasados pi tercios, 60 grados. 60 grados son pi tercios radianes. Luego, lo que me están diciendo es que están desfasadas, bueno, me están diciendo esto. No, voy a escribir en blanco. Que la diferencia de fase, por ejemplo, phi sub 2 menos phi sub 1, es 60 grados. Tenemos que trabajar en radianes. Pi tercios radianes. Pero, bueno, si suponemos, y podemos suponer que es que no influye, es muy cómodo decir, bueno, ¿dónde están los focos? Pues me lo imagino que están en la misma posición X y que están vibrando desfasados pi tercios. Luego, si yo resto, las fases iniciales también tienen que ser pi tercios. Lo pongo aquí, no sé si lo voy a tener que utilizar, pero ahí está el razonamiento. Alguno podía haber hecho phi sub 1 menos phi sub 2. Vale, no pasa nada. Son criterios. Mirad, luego ya sabemos que las fases iniciales tienen ese desfase. Seguramente, para calcular las fases, porque me van a pedir la ecuación de la onda en el apartado B, ahora lo veremos, pues voy a necesitar cuáles son los valores concretos de esto. Pues lo mismo que hemos hecho algún problema de interferencia, dice que la fase, los dos focos están en fase. Y entonces cogíamos la fase, los dos focos están en fase, significa esto. Las fases iniciales son iguales. Y las tomábamos cero por comodidad. Pues aquí podemos hacer algo parecido, porque es que nos dan mucha libertad para tomar decisiones, ahora he dicho algo mejor. Entonces yo voy a tomar, por ejemplo, la phi sub 0,1, 0, por lo tanto, según esta ecuación, la phi sub 0,2 es pi tercio. Esto me va a hacer falta. Bien, otra cosa. No dice, bueno, es que ya me estaba adelantando. Vamos al apartado A, que ya podemos hacer cosas. Velocidad de propagación de las ondas en la cuerda. ¿Qué ondas? Pues cualquiera de las dos. Son ondas igualitas, simplemente desfasadas. Las dos se propagan a la misma velocidad. Luego voy a calcular la de una de ellas. La velocidad
sabemos que es lambda por f. Y tengo las dos cosas. Lambda es 2 metros, f es 100. Pues la velocidad es 200 metros por segundo. Pues ya está. Un apartado resuelto. El apartado B es el que tiene todo el meollo, porque lo que pide es la amplitud de la onda. Pero yo he añadido aquí, y no sé si me he colado, bueno, que ya, ¿cómo que la amplitud? Calcula todo. Calcula la ecuación de la onda resultante. Bueno, vamos a hacerla. No nos vamos a quejar. Mirad, hemos visto que cuando interfieren dos ondas, la onda total es la suma de las dos. Hay que aplicar el principio de superposición. Y que cuando eso se hace, sale una ecuación de este estilo. Nosotros si escribimos, ahora voy a escribir las ondas individuales con el seno, pues entonces aquí me sale el seno de omega t más una cierta fase inicial. Esto lo hemos visto en teoría. Y escribir la ecuación se trata de decir tres cosas. Decir esto y decir esto. Esto está chupado porque esta es la misma que cualquiera de las dos ondas que interfieren, o esta o esta. Voy a calcularlo en cualquiera de ellas y ese va ahí. Bien, lo hago aquí. ¿Cuánto es la frecuencia angular? Pues mira, si recuerdo que la velocidad también se puede calcular como omega partido por k, como v la conozco, la he calculado, y k es muy fácil porque k es 2pi partido por lambda. Fijaos. Bueno, lo voy a poner aquí. Si yo despejo de aquí, omega sería v por k. Y ahora voy a poner lo que acabo de decir, que k es 2pi partido por lambda. Pues ya conozco todo. Esto es 200 por 2pi y lambda es 2. Este 2 con este 2 se me va y se me queda 200 pi radianes partido por segundo. Ya tengo la omega. Eso va a ir aquí. ¿De acuerdo? Bien, la amplitud. Para la amplitud tenemos esta expresión. A cuadrado es a sub 1 cuadrado más a sub 2 cuadrado más el doble producto de las dos amplitudes por el coseno. Aquí nosotros tenemos puesto k x sub 1 menos x sub 2 más phi sub 0,2 phi sub 0,1, ¿vale? Bueno, ¿cómo voy a calcular vale, bueno, sí, lo tengo todo. Mirad, como he dicho que la fase se mantiene constante a lo largo de todo el eje X, aquí da igual qué valor ponga para x1 y x2, siempre y cuando sean el mismo. Porque ya estoy diciendo que los focos están en el mismo punto. Luego, si yo voy a calcular la ecuación de la onda en este punto, está a una distancia del foco 1 y del foco 2 iguales. Luego este término se me va. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué me queda? Phi sub 0,2 menos phi sub 0,1, que aquí lo tengo que es pi tercio. Luego vamos a ver cómo se me queda todo este rollo. Bueno, mirad que esto dije que era A'. Pues lo voy a escribir. Bueno, puedo sustituir. Si queréis sustituyo ya también. 0,02 al cuadrado más 0,02 al cuadrado más 2 por 0,02 por 0,02, es decir, al cuadrado, por el coseno de pi tercio. Si yo hago esta cuenta, sale 0,0012. Bien, voy a comprobarlo porque no lo he hecho. Ver, sí. Metros cuadrados. Luego la amplitud, aplico raíz cuadrada. Y eso sale 0,0346 metros. Si quisiera ponerlo en centímetros, pues sería 3,46 centímetros.
Pero bueno, lo dejo en el sistema internacional. Bueno, ya tengo esto y esto va a ir aquí. Luego ya tengo la amplitud. Y me falta la fase. Esa phi. Vamos a ver. Para esa phi tenemos la siguiente ecuación. Tangente de phi es igual. Acordaos que cuando las amplitudes son iguales se me van y entonces aquí se me queda simplemente seno de menos kx. Sería x sub 1. Bueno, lo voy a poner como ahí y ahora discuto esto. Y aquí es lo mismo, pero con coseno. Bueno. Vamos a ver. Yo sé que x1 es igual a x2 porque los focos están en el mismo sitio. Como yo quiero calcular una ecuación que me sirva para cualquier x, pues entonces eso lo voy a llamar x. Es decir, no voy a especificar, quiero calcular para cualquier x. Luego, a ver, voy a borrar. Porque son iguales. ¿Qué más me da llamarla a las 2x1 que a las 2x2? O simplemente x, que me sirva para x. Vale. Si yo veo esto, bueno, yo veo que esta phi debe depender de x. Porque si yo hago este cálculo para un valor de x, me saldrá un phi. Pero si cambio la x, me saldrá otro phi. Luego esta phi debe depender de x. Y además debe depender igual que todo esto. Esa phi, pensarlo, se puede escribir como menos kx también más una fase inicial. Yo lo apunte esta fase inicial la he llamado phi prima, pero lo podría haber llamado phi sub 0. Quizás le tenía que haber llamado phi sub 0, pero lo he llamado phi sub prima. Pues ya está. ¿De acuerdo? Entonces, esa ecuación se me queda así. Tangente de menos kx más phi prima igual a todo lo mismo. Vale. Y ya puedo calcular. Bueno, puedo calcular. Vamos a ver, aparece un problema. Y es que cuando yo voy a calcular me podéis decir, oye, ¿qué valor de x pongo? Pues el que os dé la gana. Como no va a depender de x, el desfase va a ser el mismo, el que os dé la gana. Ahora, ¿para qué me voy a complicar? Voy a poner 0. Ese es el más fácil. Entonces yo voy a poner la misma ecuación, pero para x igual a 0. Y se me queda tangente de phi prima igual al seno de phi sub 0,1 más el seno de phi sub 0,2 partido por el coseno de phi sub 0,1 más coseno de phi sub 0,2. Daos cuenta que el problema no me dice cuánto es phi sub 0,1 y phi sub 0,2. Yo al principio del problema digo, bueno, por si me hicieran falta voy a tomar este criterio. Pero ojo, si otro toma otro criterio, otros valores, los que quiera, porque siempre y cuando se diferencien en pi tercios está en concordancia con lo que dice el enunciado. Es decir, yo podía haber dicho, pues yo tomo este pi y este pues le sumo pi tercio. Pi más pi tercio, pi más pi tercio. Uy, está sonando el teléfono. Sería 4 pi tercios. Un segundo, voy a darle a la pausa. Bueno, ya he hablado por teléfono. Lo que estaba diciendo es que si yo hubiera tomado esta decisión, pues obtendría otra phi prima diferente a la que voy a calcular yo con este criterio. Eso hay que saberlo. Es decir, si quieren que yo calcule la ecuación con una phi prima concreta, entonces en el enunciado me tendrían que decir esto claramente. No simplemente que se diferencian en pi tercio. ¿Vale? Vale. Pues bueno, con ese criterio sería el seno de 0 más el seno
de pi tercio partido por coseno de 0 más coseno de pi tercio. Y esto, el seno de 0 es 0. El seno de pi tercio es raíz de 3 partido por 2. Coseno de 0 es 1. Y el coseno de pi tercio, pero el coseno de 0 es 1. Y entonces este es 1/2. Vale. Luego, esto de aquí abajo, 1 más 1/2 son 3/2. ¿Vale? Y este 2 con este 2 se me va. Luego esto es raíz de 3 partido por 3. Bien. Me sale una tangente positiva. Recordemos que tangente positiva va a pasar en el primer cuadrante y en el tercero. Lo digo porque ahora cuando yo meta en la calculadora el arcotangente de phi sub 0, la calculadora me da solamente un resultado, el del primer cuadrante, que lo voy a poner, bueno, lo tengo aquí hecho, y sale pi sexto. El arcotangente, perdón, esto lo he escrito mal. Taca, taca. Phi' es el arcotangente de pi tercio. Eso la calculadora da pi sexto. Que pi sexto son 30 grados. ¿Vale? 30 grados. Luego, este ángulo me sale una tangente positiva, pero este también. Donde esto es 30, lo que es 180 más 30, 210 grados. ¿Cuál de las dos es? Tengo que decidir. Pues vamos a ver, según mi disposición, daos cuenta que si yo pienso en los diagramas de fasores, el primer ángulo, este, o este, me da igual, es 0. Luego ese fasor es fácil dibujarlo. Es así, este es el fasor A sub 1 en ese instante, en x igual a 0 y t igual a 0. Ahí está. Y el otro es pi tercio. Es 60 grados. Este. ¿Os acordáis que por los diagramas de fasores el A es la suma de estos dos? Luego si yo sumo estos dos, A me va a salir así, en el primer cuadrante. Luego cojo los 30 grados, lo que son pi sextos, porque tengo que ponerlo en radianes. Luego la solución es esta. Bien, pues ya puedo escribir. Y es igual a... ¿cuánto me salió la amplitud? 0,0346. 0,0346 por el seno de... ¿era 200 pi la omega? Aquí está, ¿sí? 200 pi t menos k, que era pi, x más pi sexto. Y esto, metros, en el sistema internacional. Y ya hemos hecho la ecuación. En realidad lo que pedían es esto. Pero yo me he cambiado el enunciado y he pedido todo. Pero para calcular todo lo que me hacía falta es la fase. Para eso tengo que concretar cuáles son las fases iniciales. Este esfuerzo que yo he tenido que hacer aquí para calcular la ecuación entera, me tengo que fijar unas fases concretas. Para otras distintas me sale otra fase diferente. Pero la amplitud no, La amplitud no depende. Para la amplitud no depende de cuáles eran, porque fijaros que dependen de la diferencia. Vale. El apartado C dice la velocidad máxima con la que oscilan los puntos. Luego tengo que coger esta ecuación y encontrar la ecuación de velocidad, derivando. Si yo derivo la ecuación de una onda, de esta, que es la de interferencia, con respecto del tiempo, pues me sale la ecuación de la velocidad. Y eso es este numerito que se me queda aquí. Pues la derivada del seno es menos coseno, luego el menos lo pongo aquí delante, coseno de 200 pi t menos pi x más pi sexto, por la derivada del argumento, que todo esto es constante, solamente depende del tiempo esto, y me sale aquí un 200 pi. Si yo hago la cuenta,
y concreto todo esto, pues esto sale aproximadamente menos 21,74 coseno de 200 pi t menos pi x más pi sexto en el sistema internacional, metros partido por segundo. Esa es la ecuación de la velocidad. Ojo, que no es la que me piden, porque solamente me piden la velocidad máxima. La velocidad máxima se alcanza cuando el coseno sea menos 1. La derivada del seno... Oye, esto lo he hecho yo mal. A ver. Estoy mirando. Vale, que es seno. La derivada del seno es coseno. Perdón por este menos, Traca, ya está. Se me había despistado. Está así, ahora está bien. Entonces, el valor máximo de la velocidad es cuando el coseno sea más 1. Si fuese negativo es cuando es menos 1. Si es positivo, cuando sea más 1. Cuando sea más 1, esto que hay aquí es la velocidad máxima. Luego la velocidad máxima es 21,74 metros por segundo. ¿Es obligatorio calcular la ecuación de la velocidad para calcular la velocidad máxima? Hombre, no. Yo me doy cuenta que la velocidad máxima, como sale de derivar, es igual a la amplitud que tenga esto por cuando derivo me sale la omega. Luego, mirad, el enunciado no me dice que encuentre la ecuación de la velocidad. Yo la he calculado. Me pide la velocidad máxima. Yo podría argumentar que es igual a esto. ¿Por qué? Porque yo diría que la I es igual a seno de omega t menos kx más una cierta fase inicial, y que cuando yo derivo me sale a por omega, la derivada del seno, coseno de lo mismo. Y que esto es la velocidad máxima. Meto la amplitud, meto omega y me tiene que salir eso. ¿De acuerdo? Y ya está. Bueno, pues lo dejo aquí. Si hay preguntas, pues ya sabéis, me escribí el mensaje. Venga, hasta luego.